Ya. A ver, vamos a ir leyendo de a poquito este tipo de cosas porque así da los datos, pero no es necesario que lo ponga en la tabla, digamos, para los ejercicios de desarrollo. Entonces te da datos de estos tres primeramente. O bueno, tenés que tratar de identificar activo fijo, activo diferido y capital de trabajo. Entonces, activo fijo o tangible, todo lo que se puede tocar, intangible, lo que no se toca, pero tiene valor. Capital de trabajo es materia prima, insumo, ya. Entonces, presupuesto de inversiones. ¿Cuánto vamos a invertir para todo nuestro proyecto? Ya. Para empezar, aquí nos dice que este proyecto tiene la inversión de los siguientes datos. Terreno, 50.000. Ya. 50.000. Obras civiles, 50.000. Maquinaria y equipos, 125.000. Muebles y enseres, 25.000. Ya. Ahora, para este Excel, él toma un 5% de imprevistos. Imprevistos porque no puede ser que esté un poquito más caro el terreno, digamos. Puede ser que tu maquinaria necesite algo más o algo así. Pero, o sea, y una cosa importante que aunque algunos datos te salgan en decimales, él siempre dice que hay que trabajarlo con números enteros, porque esto es un presupuesto. Y un presupuesto no puede ser tan exacto como para que vos tengas que ocupar decimales, porque siempre pueden haber algunas cosas que varíen. Y eso está tomado en estos imprevistos. Entonces nos dice que un imprevisto del 5%. El 5% de todo lo que estamos considerando como activo tangible. Entonces vamos a sacar la suma de todo esto de acá y lo multiplicamos por 0,05, que es sacando el 5%. Y con eso yo ya tengo la parte del activo tangible para mi presupuesto. Lo que yo tengo que hacer es sumar todo esto de acá. Considerando los imprevistos, este es mi subtotal en lo que es activo fijo tangible. ¿Ya? Ahora tenemos activo diferido intangible. Y por aquí está. Debe estar aquí. Tenemos estudio de factibilidad, constitución de la sociedad, intereses preoperativos, y luego ya viene materia prima, insumos y banco. Entonces todos estos son datos que tenemos que ordenar. Generalmente utiliza los mismos conceptos. Si te va a poner en un ejercicio, digamos, que consideres estudio de factibilidad, te va a decir esta cantidad es estudio de factibilidad. Entonces aquí tenemos 2.500. Luego tenemos constitución de la sociedad 1.500. Intereses preoperativos. Aquí, si nos damos cuenta, no nos da el monto. Constitución de la sociedad 1.500. Intereses preoperativos no da el monto. Ya, entonces un ratito vamos a dejar esto y vamos a terminar de llenar esto de acá. Materia prima de insumos. Materia prima de insumos serían 18.000 para la parte que es el capital de trabajo. Y caja de bancos 19.500. Ya, aquí como tenemos todo lo que nos está dando el Excel, vamos a sacar lo mismo. Suma de estos dos
Y para imprevistos consideramos el 0,05%, el 0,5%. Luego, la suma de esta parte de acá es el total para capital de trabajo. Ahora, intereses preoperativos viene de la parte de deuda. Entonces yo necesito saber cuánto va a ser mi deuda. Porque cuando hago una inversión, cuando se hace un proyecto, puede que todo lo que vaya a correr de gastos dentro del proyecto para llevarlo a cabo sea tu aporte propio, lo que esté dentro de tu capital inicial, o busques también un financiamiento bancario. Entonces, el ejercicio me dice qué cantidad se va a financiar para poder sacar otros datos. Entonces, aquí me dice que se están financiando los activos fijos y generalmente solamente son los activos fijos los que se financian. Pero aquí, activos fijos y el terreno lo tenemos dentro de los activos fijos. Aquí. Pero ese terreno solamente me va a ser financiado el 50%. Entonces el 50% lo tengo que poner yo y el 50% me lo va a financiar el banco. Entonces multiplico esta celda por 0,5, que es el 50%. Y el resto, que sería esto menos esto, o el otro restante 50%, me lo va a financiar el banco. Luego, ahora ya podemos seguir con los otros activos. Se financian los activos fijos. Entonces, tenemos esto y luego podemos arrastrar hasta acá. Esto es lo que me va a financiar el banco, porque yo tengo un terreno y el banco me puede financiar algo tangible, algo que me dan un préstamo por eso, por las obras, por los edificios, por la maquinaria, por los muebles. El banco puede darte un monto para que vos podás, en garantía de tu terreno, o de las obras civiles, de las maquinarias, etc. Entonces, todo lo demás tiene que ser aporte propio. El 5% de los imprevistos, esto de acá, esto de acá, y esto de acá. Entonces todo eso lo tenemos como aporte propio. Vamos a sacar totales. Total primeramente del financiamiento, para que podamos completar esta parte de aquí. Entonces vamos a sacar una sumatoria y este es el total de mi deuda. Lo que me va a prestar el banco van a ser en total 225.000 bolivianos, dólares, etc. Entonces con eso vamos a sacar los intereses preoperativos. ¿Por qué se toma en cuenta esto? ¿Y por qué 3 meses? Porque imagínense que nosotros queremos iniciar el proyecto y no tenemos nada, absolutamente nada, pero el banco ya me dio el financiamiento. Y aparte, yo tengo que pagar esos intereses al banco, aunque yo no esté trabajando. Entonces, en mi presupuesto tengo que considerar los intereses de la deuda que me va a dar el banco. Me va a dar un préstamo y en mi presupuesto tengo que considerarlo, porque si no lo considero es como que me va a fallar en algo. Puede que me falte plata para pagar esos intereses y el banco sí o sí cobra. Entonces vamos a trabajar con lo que es sistema de pago, con lo que ya habíamos visto del sistema de pago. Entonces, ¿cuál es mi saldo deudor? Mi saldo deudor está acá. Este es el total de la deuda. Esto, para desarrollar esta parte, siempre me tiene que dar el interés y el tiempo.
el plan de pago de la deuda a 5 años plazo al 8%. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Como es una un presupuesto, una planificación de las inversiones, de cuánto vamos a gastar anual, todo es un plan de inversión. Vamos a trabajar con amortización fija y podemos sacar así el sistema de pago. Y no es a sacarlo, digamos, si me da 5 años por mes. Aquí vamos a trabajar solamente en los años, considerando el interés total anual, por así decirles, las cuotas de todo el año. Entonces, para sacar la amortización, como es amortización fija, va a ser mi saldo deudor entre los años plazo. Cada año voy a amortizar 45.000. Entonces, como hemos dicho, cada año voy a copiar para cada año 45.000. En total, al quinto año ya termino de pagar los últimos 45.000 de la deuda. Ahora, para sacar el interés, esto viene en base del saldo. Entonces, este es mi saldo y yo tengo que multiplicarlo por 0,08% anual. Y yo lo que estoy sacando todo es en año. Por eso no voy a una conversión de 12 meses o de 6 meses, etcétera. Estoy trabajando en año y mi interés está en año. La tasa de interés está en año. Ya. Y vamos a ir sacando la cuota que va a ser igual a la amortización más el interés. Voy a copiar esa fórmula y vamos seguidos, sacamos el saldo, como ya sabemos, el saldo deudor va a ser mi deuda inicial menos la amortización que ya estoy pagando. Y así sucesivamente. Entonces, eso tenemos. Para sacar el interés, igual puedo bajar esta fórmula de acá. Y ya está todo calculado. Pero lo que a mí me interesa es que yo estaba diciendo intereses preoperativos durante los primeros 3 meses del proyecto. Entonces, ¿cuáles son los intereses correspondientes a esos primeros 3 meses? Esos primeros 3 meses van a estar dentro de este primer año. Y los intereses anuales, o sea, durante 12 meses, son 18.000. Y yo quiero solamente de 3 meses. Entonces, lo voy a hacer como cálculo auxiliar por acá, de que tengo 18.000 dividido entre 12. Es 1.500 por mes, pero yo quiero por 3 meses. Entonces, por 3 meses va a ser 4.500. Ya. Por si se confundían, cuando el ingeniero hizo directamente de aquí, se fue, agarró la casilla de deuda y multiplicó por 3 y dividió entre 2. Es como 3 simple. En 18.000 durante un año 12 meses y yo quiero 3 meses. Entonces tengo los intereses preoperativos. Y de la misma manera puedo sacar los imprevistos. Suma de todos estos de acá por el 0,05%. Ya. Y luego la suma de estos tres. Entonces, lo que tenemos de total, el activo tangible más el activo diferido más el capital de trabajo. Ya. Aquí igual puedo sacar una sumatoria de todo esto de acá.
Y para comprobar esto con esto me tiene que dar lo mismo que el total. ¿Ya? Luego, estos porcentajes de acá es simplemente saber cuánto representa el aporte propio entre el total, así como el financiamiento entre el total. Entonces, lo que voy a hacer es dividir cada uno entre el total. Lo fijo para que no se me mueva esta casilla de acá. Y tengo esto de acá, que lo puedo expresar en porcentaje. ¿Ya? Eso sería todo, pero por ejemplo para otros ejercicios te puede dar este dato de acá. La inversión de un proyecto tiene un valor total de esto. El porcentaje de activo tangible es un 50%, digamos. Lo demás es activo diferido y el capital de trabajo es un monto, algo así. Pero este esquema de que tenemos un total, de que tenemos un activo fijo dentro del total está el activo diferido, el capital de trabajo. ¿Y qué cosas están dentro del activo fijo? Los que son tangibles. Dentro del activo diferido sería intangible. Ahora, no todo este total del presupuesto de inversiones va a ser aporte propio. Va a haber algo que va a estar financiado por el banco y por lo tanto vamos a tener que sacar la cuota, por ejemplo, en el año 3 para el proyecto. Y ese tipo de incógnitas es lo que da el ingeniero. Pero tienen que ir viendo de cómo se divide el total y qué cosas van dentro de ese total o subtotal. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Vamos a seguir leyendo. Voy a ir separando algunas cosas. Y vamos a irnos a depreciación. Ya, a depreciación. Tenemos activos depreciables y no depreciables. Entonces, ¿qué cosas se pueden depreciar? Se pueden depreciar maquinaria, equipos, muebles y enseres. ¿De dónde lo sacamos esto? De esta parte de acá. Si se dan cuenta, no entra nada de esta parte de acá. Lo que se puede depreciar es la parte del activo tangible. Porque cada año un edificio se deprecia, la maquinaria también se deprecia por su uso, los muebles también. No es lo mismo comprar un mueble nuevo que un mueble usado. No es lo mismo comprar un auto nuevo que un auto usado. Tiene su depreciación en cuanto a su precio inicial. Pero en el caso de los terrenos, si nos ponemos a pensar, se da el caso de que uno compra un lote a $10,000 y luego ya después de un año ya no vale los $10,000, vale 11,000 y así en unos cuantos años no sabemos cuánto va a valer, dependiendo de la plusvalía, de qué cosas se vayan construyendo escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, para efectos de cálculo, tenemos activos depreciables y los no depreciables consideramos terreno y ese va a mantener su valor inicial. Entonces, ¿cuánto es lo que vale inicialmente el terreno? El terreno vale, nos dice, aquí cito para no irnos a la otra hoja, que vale 50,000. Entre obras civiles también tenemos 50,000.
Maquinaria y equipos, 125.000. Muebles y enseres, 25.000. Entonces vamos a tener el total de los activos depreciables, que sería la suma de estos tres de acá, y el total de los no depreciables va a ser este mismo de acá. Entonces, para saber cuánto es la depreciación de cada año que le vas a descontar a la maquinaria, por ejemplo, si una maquinaria valía 50.000, ya para el otro año tiene una depreciación de tanto por ciento o etcétera, pero vale menos cada año, ¿ya? Entonces, para ello debemos saber siempre los años de vida útil de los activos depreciables. Entonces, para lo que es obras civiles, el ingeniero consideró 40 y luego para los demás nos dice que la vida útil de los activos es de 10 años. Entonces, vamos a anotar 10. No funciona mi teclado. Ya, entonces consideramos 10 y 10 para los que se deprecian. Ahora, ¿cuánto va a ser la depreciación anual? Si tenemos el monto total de valor de un activo y tenemos los años de vida útil, debemos dividir el monto del activo entre sus años de vida útil. Y cada año que pase se va a depreciar 1.250 para este caso. Para el otro caso es que cada año se va a depreciar 12.500 y 2.500. ¿Por qué? Porque aquí tiene menos años de vida útil y aquí tiene más. Ya, pero ese es en el caso que me pida hallar cuánto va a ser la depreciación de las obras civiles, cuánto va a ser la depreciación anual de la maquinaria y etcétera. Ahora, el valor residual me lo pide en un año específico, en el año 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, me lo pide. Entonces, en este caso es en el año 5. Lo que me quiere decir es que pasados 5 años y pasadas 5 depreciaciones, ¿cuánto va a seguir o cuánto va a ser el valor de ese activo? Recordemos que no es el valor inicial, ¿ya? Entonces, yo tengo que ir restándole al valor inicial por cada año 1.250. Pero para calcularlo rápidamente, puedo yo agarrar el monto y restar 5 veces la depreciación anual. Ya. Y lo mismo sería para todo esto. El monto total menos 5 veces la depreciación anual. Ya. ¿Y cuál va a ser el valor residual para el activo no depreciable? Si tenemos un activo que no se deprecia,
todos los años que pasen va a seguir teniendo el mismo valor. Entonces lo que vamos a considerar van a ser los 50.000 nomás. Entonces, ¿cuál va a ser el valor total residual en el año 5? Tenemos que sumar todos estos de acá. Entonces, si me pide el valor residual en el año 5, me está pidiendo que considere activos depreciables y activos no depreciables. Si me pidiera valor residual de los activos depreciables o depreciables, serían la suma de estos de acá. Y si me pidiera valor residual no depreciable, tengo que saber el monto de los activos que no se deprecian. Eso sería por lo que es depreciación y valor residual. Esa es la respuesta al inciso C. Te pide el total, a veces te lo pide, como te decía, específico, digamos, de que cuál es el valor residual de los activos depreciables, o cuál es el valor residual depreciable, cuál es el valor residual no depreciable en tal año. Pero, por ejemplo, acá igual hay el caso de que sea en el año 40. Si en el año 40 ya cumplió todos sus años de vida útil, ¿cuánto crees que va a ser el valor residual en ese año? O sea, espera, en el inciso C me dice general, porque me dice, y el valor residual en el año 5. Y ya distinto fuera si me pregunta por separado. ¿Me puedes volver a explicar cómo es por separado? Él te dijera, digamos, en alguna pregunta, el valor residual no depreciable. Entonces, si tenés así dividido, o sea, en cada concepto, digamos, tenés que sacar así. Y agarras y sumás todos los que son depreciables. Ya entendí. Y luego también es como que una trampa, digamos, porque vos agarrás y sacás depreciación. Igual lo mismo, el valor residual no depreciable, digamos. Y aquí te damos un valor residual que no se deprecia y va a ser el mismo. Y a veces vos le pones depreciación porque te dice aquí la vida útil de los activos es de 10 años. Pero hay activos depreciables y no depreciables. Ahora, lo que te decía que él hace para confundir, digamos, es que no te piden el año 5, te piden el año 40, digamos. Aquí. Y para comprobar, si es que todavía no tenés la respuesta, es que agarras el monto inicial y le restas 40 depreciaciones. Entonces 40 por la depreciación anual te va a quedar 0. Si es en el mismo año, si coincide con los mismos años de vida útil. Lo mismo para aquí, que este valor va a ser 0 en el año 10. Pero si él agarra y te dice, digamos, para este de acá, para el maquinarias y equipos, ¿cuál va a ser el valor residual en el año 12? Ya, solamente tiene 10 años de vida útil. Entonces, pasados los 10 años, el equipo vale 0. Entonces, lo que vos podés hacer en un caso práctico sería vender tu equipo porque ya no está en las condiciones óptimas. Vos estás proyectando que te va a funcionar 10 años, pero vos tenés el equipo todavía. Agarrás y lo vendés y compras uno nuevo. Entonces, ese nuevo, otra vez lo proyectas para 10 años. Entonces, si fuera en el año 12, y suponiendo que es el mismo valor, tenés que asumir, entonces, ¿cuántos años pasó desde que adquiriste ese activo? Es como si el año 11 fuera el primero, el año 12 fuera el segundo año.
Entonces, lo que tenés que hacer es agarrar el monto y restar 2 depreciaciones, 2 de estas. Entonces, ese sería el valor residual en el año 12. ¿Esa parte me entendieron? Sí, ya te entendí. Ya, pues. No es acumulable eso, solo lo toma como una máquina. Ajá. O sea, los años de vida útil se va a hacer 0. Y para el siguiente empezás con el mismo monto inicial. Entonces de nuevo. Ajá, empieza de nuevo. Y así sucesivamente. O sea que él como trampa te puede pedir en el año 100, digamos. Pero, o sea, para este caso, digamos, si dijeran el 100 sería en el año 20. Y tenés que descontarle 20 depreciaciones. ¿Ya? Entonces, ¿Puedes explicar eso del año 100? ¿cómo? ¿Puedes repetirlo eso del año 100? Por ejemplo, aquí, cada 40 años vas a volver a 0. Entonces, 100 menos 40 te quedan 60. Puedes restar otra vez 40 y te quedan 20. Entonces, lo que te pide en el año 100 va a ser igual a la depreciación en el año 20. O sea, cada 40 años volvés a 0 y tenés el mismo monto inicial de acá que te da el ejercicio. Igual aquí 40, ¿uso 0 o uso valor inicial? mira, si nosotros agarráramos, espérame, mi teclado. Si dijera en el año 40, en ese año, o sea, al principio, como que al principio de año todavía te quedan 1.250, pero ese mismo año le resta su depreciación que le corresponde. Entonces ese año te va a quedar en 0. Ahora, terminando ese año, vos vas a iniciar otra vez con este mismo monto de acá. Entonces, para el año 41, estás iniciando con este de acá, con este monto de acá, y al final de año le vas a restar su depreciación, que sería esto de acá. Entonces, el año 41 le vas a restar una depreciación porque recién estás empezando sus años de vida útil de nuevo. Ya, mira. Ya lo entendí. Allá. Aquí tenemos el monto 40 inicial. sería, en 40 sería 0 y en 41 sería menos 1.200. Menos una depreciación. Ajá. Y lo mismo, digamos, si es 80, otra vez va a ser 0, y en el 81 va a ser como si fuera en el año 1, menos una depreciación. No, ahí no hay problema que se dice en el año 40, por ejemplo, le pongamos 0 a todo, ¿no? Sí, o sea, pero dependiendo, todo depende de cómo estén en el enunciado los años de vida útil que te dé. Ah, claro, pero en este, por ejemplo, si nos piden el año 40, le pondríamos a todo 0. Ujú. Y aquí estamos Ahí. considerando 10. Y claro, en el año 40 igual va a ser 0. Entonces, eso sería de lo de depreciación. Y estamos ya con estos datos de acá y nos vamos a la siguiente tabla de ingreso-gasto. Esto también lo da, pero los da, como les decía, en esta parte de acá. Así de que se fijen que tenemos concepto, así tipo concepto o partecita, es activo fijo, activo diferido, activo capital de trabajo, perdón, y el total. Entonces, para el ingreso-gasto, tenemos ingresos, costos totales que van a ir dentro de esos, costos fijos y costos variables. Luego tenemos utilidad bruta, utilidad imponible, utilidad bruta y luego viene lo que es parte de impuestos, hasta sacar la utilidad neta. Ya. Para ello nos da esta parte de acá. Todo esto de acá.
Entonces vámonos con lo fácil. Dice que se venden 90.000 unidades del producto en el año 3, del año 3 al 5 a $4,6 por unidad. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular mis ingresos? Simplemente los ingresos son las unidades que vendo por el precio. Entonces, aquí sería en el año 3 a 5. Entonces, vamos a calcular en el año 3, 90.000 por 4.6. Y esos serían mis ingresos en el año 3, que va a ser lo mismo para el año 4 y lo mismo para el año 5. Ahora, me dice que el primer año se trabaja al 70% de la capacidad instalada. El primer año, luego el segundo al 85% y el del tercero al quinto al 100%. Entonces, como recién estamos empezando, el primer año no podemos producir con la totalidad de todas nuestras maquinarias o tal vez no tenemos materia prima, etc. El segundo año ya mejoramos y ya el tercero por fin podemos trabajar con el total. Entonces, este es el 100% y nos dice que el segundo año va a ser el 85%. Entonces, para sacar los ingresos en el segundo año, sacamos el 85% a nuestro 100%, que sería los ingresos del año 3. Entonces, por 0,85. Y lo mismo para el año 1, pero cambia el porcentaje. Sería los ingresos por 0,7, porque nos dice al 70%. Ya. Luego vamos a ir sacando costos fijos. Para ello me dice, los costos fijos son los siguientes. Mano de obra, 45.000 cada año. Entonces todos los años yo tengo que pagar por mano de obra 45.000 y eso es un costo fijo que sí o sí tengo que pagarlo. Así se me vendan o no se vendan las unidades, así produzca o no produzca, tengo que pagarle porque los contraté. Ya. Ahora me dice que los seguros equivalen a un 0,9% de la inversión depreciable. Entonces, ¿cuál es la inversión depreciable? Aquí tenemos el cuadro de depreciación. Tendríamos activos depreciables y activos no depreciables. Entonces, a lo que se refiere con inversión depreciable es esto de acá, porque recuerdan que nosotros lo hemos sacado de las inversiones de los activos fijos. Esto de acá, activos depreciables y su inversión es un total de 200.000. Entonces, para servicios me dice, perdón, los servicios son 12.000 aquí y los seguros equivalen a 0,9%. Entonces agarro la inversión depreciable y lo multiplico por 0,009. Así sería. Y me da este valor de acá. Luego me dice que el mantenimiento de activos es el 2% de la inversión depreciable. Entonces, otra vez me está dando este dato en base a los activos depreciables. Y me dice que es el 0,0 multiplicado por 0,02 es el 2%. Me dice que considere otros costos fijos. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta otros costos fijos aparte de los que ya me nombro. ¿Por qué subrayo esto de acá? Porque a veces dice que estos costos fijos de acá o etcétera, cualquier costo
te lo da dentro de un monto que ya te ha dado. Entonces no tenés que calcularlo de nuevo, no tenés que sumarlo a ese monto que ya te dio, porque el enunciado puede que te diga que estas cosas son el costo fijo y dentro del costo fijo hay esto, esto y esto, pero ya está dentro de ese monto que te está dando de datos. Pero en este caso no, pero me dice depreciación, amortización de la inversión diferida e interés de la deuda. Para la depreciación, nos vamos a la tabla de depreciación y tenemos por año, en un año, pero tenemos que considerar todo. Este es un valor residual. Este es el total de las depreciaciones de todos los activos depreciables cada año. Cada año se van despreciando nuestros activos en esto de acá. Sería, voy a darle igual a todos estos de acá. Entonces, esto va a ser lo mismo para el año 2, para el año 3, 4 y 5. Esto de acá también va a ser lo mismo. También va a ser lo mismo cada año. Y esto de acá también. Porque está en base a la inversión depreciable. Y eso es lo que ya habíamos definido antes. Ahora, amortización de la inversión diferida. Se refiere a esta inversión referida, activo intangible, activo diferido. ¿Ya? Este es el total de la inversión del activo diferido, pero cuando se refiere a la amortización diferida, es que esto se trabaja de que esto es lo que yo invierto en esta parte de acá, estudio de factibilidad, sociedad, intereses, etcétera, que yo tengo, es algo que no me está generando, por así decirles, ganancia, pero yo estoy invirtiendo. Entonces, tengo que planear recuperar mi inversión. Esto puede ser en los primeros 3 años, en los primeros 4 años y en los primeros 5 años. Cualquiera de las 3, 4, 5 años me puede dar de datos, o si no, yo puedo asumir que es en 5, digamos. Yo quiero recuperar mi inversión en 5 años porque quiero darme más plazo. Porque si yo me voy a 3, es como que muy poco tiempo tengo que recuperar más dinero. Entonces me estoy dando un alargue para que no tenga que pagar tanto en tan poco tiempo. Entonces en este caso nos vamos con 5 años y nos vamos con el total de la inversión diferida dividido entre 5. Y en 5 años yo tengo que recuperar el total de la inversión. Entonces, si yo sumara esta parte de acá, me da lo que es la inversión diferida. Entonces, como yo ya tengo ese total de la inversión diferida en los 5 años, a partir del 6º año esto ya va a ser 0. Ya no se toma en cuenta este costo fijo, aunque te lo diga, no, porque solamente va a ser hasta en los primeros 3 o 4 o 5 años. De ahí no se pasa. Ya. Intereses de la deuda los hemos calculado. Este es el interés del primer año. Luego tenemos el interés del segundo año. Y etcétera.
Imprevisto 5%, esto solamente va para esta tabla. Agarrar, sumar y multiplicarlo por 0,05. Ahora costos variables. No, perdón, vamos a sacar la suma total. Suma total me salen 10.000 tanto. Costos variables son esto de acá. Pero me dice para el tercer año. Materia prima e insumo me va a dar un total de 90.000 para el tercer año, 25.000 en energía eléctrica para el tercer año. Y en base a eso vamos a trabajar igual que esto de acá, multiplicado por los porcentajes, porque aquí estoy gastando en materia prima el 100%, pero en el segundo año va a ser solamente el 85%. Y para el primer año va a ser solamente el 70%. Igual a esto por 0,7. Entonces tenemos esto de acá, imprevisto, suma de esto de acá por 0,05 y vamos a sacar el total de los costos variables. Entonces ya tenemos costos fijos, costos variables. Con eso tenemos, si sumamos los dos, los costos fijos más los costos variables, tenemos los costos totales. Luego, utilidad bruta se refiere a restar todos los ingresos menos todos los costos. Entonces, simplemente agarro mis ingresos y agarro mis costos y resto. Ahora, aquí viene la parte de impuestos. Por parte del impuesto IT, simplemente es sacar el 3% de los ingresos por 0,03. Entonces, el impuesto a las transacciones es el 3% de los ingresos. Y el IVA se calcula con el débito menos el crédito. Débito, y lo más seguro, es el 13% de los ingresos. O sea, esto se refiere a, si ustedes entienden, cuando se da factura. Entonces, todo lo que yo dé en factura de mi producción va a ir con un débito fiscal. A eso se denomina lo que nosotros sacamos el 13% de los ingresos. El crédito fiscal es todo lo que nos viene en nuestra factura que nosotros estamos comprando. Entonces, cuando nosotros vamos a solicitar algún servicio o vamos y compramos algún producto, nos dan factura y en esa factura nos viene lo que es el crédito fiscal. Y la diferencia de ambos es el IVA neto que yo tengo que pagar. A veces puede ser resultar de que yo tenga que pagar determinado monto porque lo que es el débito es mayor que el crédito, como es la resta. Y a veces puede ser que yo acumule tantas facturas y mi crédito sea mayor. Entonces eso, si algunos lo saben, es que es acumulativo. Entonces tengo IVA para este mes y lo puedo acumular para el siguiente.
Entonces, para sacarlo, el crédito fiscal, tenemos que agarrar todo lo que nos dé factura. Por la mano de obra no vamos a recibir factura. Por servicio, sí puede que recibamos factura de algún servicio. De ahí, por los seguros, la aseguradora tiene que dar factura. Mantenimiento de activos, como es un servicio de mantenimiento a las máquinas, sí nos da factura. De ahí, depreciación no, amortización no, intereses no. Materia prima e insumo, estos son, nosotros estamos comprando materia prima y si la compramos con factura, entonces también nos va a venir crédito. Luego tenemos energía eléctrica, que por la luz también se recibe factura, y a todo este total de facturas, ingresos de costos en factura que nosotros hemos comprado, le sacamos el 13%. Entonces, el IVA a pagar va a ser la diferencia del débito menos el crédito. Y esto de acá viene acá. Ya. Entonces, ya tengo mi utilidad bruta. Luego, para poder sacar el impuesto a las utilidades, tengo que haber pagado IVA y tengo que haber pagado IT. Entonces, mi utilidad imponible va a ser la utilidad bruta menos el impuesto IVA, menos el impuesto a la transacción, y tengo eso de utilidad. Y aparte de eso, tengo que pagar el impuesto a las utilidades. De esto, de la utilidad imponible, tengo que sacarle el 25%. Y recién la utilidad imponible menos el impuesto va a ser mi utilidad neta. Entonces, así está más que todo. ¿Y alguna pregunta de algo teórico de esta parte de acá? Eso que sacas el IVA y güey, es anual, ¿no? Sí, anual, por año. Aquí tengo todo lo que es total anual, entonces sí sería anual esto de acá. Entonces podemos dejar esto a un lado y creo que es esto el práctico. Podemos ir viendo estos ejercicios de acá, que son tipo estos los que da en el examen. Ahora, como les decía, él nos da la inversión total. Aquí tenemos la inversión total. Ya. Nosotros teníamos un total y dentro de ese total iba lo que es el activo fijo, el activo diferido y el capital de trabajo. Ya, vamos rellenando. El total de un proyecto es de $600,000. Me dice que el 30% es capital de trabajo, entonces esto significa el 30%. Ahora no sé si pueden ir sacándolo el 30% de 600,000. 180.000. 180,000. Ya.
Luego me dice que 20.000 es la inversión diferida. Entonces, esto en monto es 20.000. Ya, entonces, si se dan cuenta, con esto yo ya puedo sacar lo que es el activo fijo. ¿Cuánto sería? El total del activo fijo sería 600.000 menos 180.000 y menos 20.000. 400. 400.000. Ya. Y ahora sigo leyendo y me dice, se pretende financiar todo el activo fijo, todo el activo depreciable a 5 años plazo. Esta parte es para lo que es este sistema de pago o la deuda. Y tenemos el activo depreciable. Recordemos que activo fijo teníamos activo depreciable y activo no depreciable. Pero estos dos suman en total 400.000. Ahora me dice, miren, un valor de 80.000 es activo no depreciable. Entonces, 80.000. Y lo que se va a financiar es solamente el activo depreciable, pero no nos lo da el monto directo, pero ya lo podemos calcular. Y esto sería 400.000 menos 80.000 va a ser 320, ¿no? Me dice que un valor de 80.000 es activo no depreciable y el activo depreciable tiene 12 años de vida útil. Ya, este activo depreciable tiene 12 años de vida útil. Los ingresos alcanzan 800.000 trabajando en el año 4. El primer año se empieza a trabajar a un 60% de la capacidad instalada, el segundo al 85% y el tercero al 100%. Los costos fijos parciales sin considerar, aquí me dice, sin considerar la amortización de la inversión diferida, representan un 4% de los ingresos, los costos variables un 54%, y el IVA neto es el 6%. Determinar la utilidad neta en el año 1. Entonces, para la utilidad neta en el año 1, lo que yo quiero, utilidad neta. Entonces, si nos vamos y nos acordamos del cuadrito que acabamos de hacer, la utilidad neta viene después de haber sacado la utilidad bruta, la utilidad imponible, necesito IVA, necesito IT, necesito impuesto a las utilidades. Nos pide esto último de acá. Ya. Entonces, lo primero que podemos calcular, o bueno, sigamos leyendo y podemos sacar no precisamente el inciso A primero. Podemos sacar otro inciso que sea más fácil y lo mismo podemos hacer en un examen presencial. Me dice el IVA en el año 5. Me dice la utilidad bruta en el año 7. Ese todavía está más corto. Porque, o sea, viene la utilidad bruta y luego recién saco los impuestos. Entonces esto es simplemente ingresos menos gastos. El valor residual no depreciable en el año 15. Si es valor residual no depreciable, ¿cuánto va a ser en el año 15?
Si me dice valor residual, ¿se acuerdan que hacíamos depreciaciones? Teníamos la depreciación en activos depreciables y su valor residual en el año 5 en este caso. Y tenemos activos no depreciables y esos no se deprecian. Y el valor residual de un activo no depreciable es el mismo valor en cualquier año. Entonces, si nos dice que resolvamos este inciso, valor residual no depreciable en el año 5, directamente van a ser los 80.000. Y ya tenemos una respuesta sin hacer un cálculo siquiera. Entonces, sigamos la recuperación del capital de trabajo en el año 8. Ya, hagamos el inciso A. Pero igual hay veces en que da, digamos, la cuota en el año 4, el valor residual en el año 7, es ya calculando las depreciaciones, etcétera. Pero vámonos con utilidad neta en el año 1. Vamos a tener el concepto de ingreso para ir por arriba. El ingreso dice que en el año 4 alcanza 800.000, pero en el año 1 se empieza con el 60%. En el año 2 el 85% y el tercero 100%. Entonces, si al tercero ya trabajamos al 100%, en el año 4 también vamos a estar trabajando al 100%. Entonces, mi 100% va a ser 800.000 por 0,6, que estamos trabajando en el primer año con el 60%, y esto ¿cuánto sería? $480.000. Ya. Luego vamos a ir sacando costos, porque lo siguiente es sacar el costo total. Entonces aquí me dice costos fijos parciales sin contar la amortización diferida. Entonces, dentro de los costos fijos, me dice que considere costos fijos parciales y aparte la amortización de la inversión diferida. Entonces, ¿cuánto es el activo diferido? 20.000. Nos dice en cuánto tiempo vamos a recuperar esos 20.000. No nos dice. Nosotros podemos asumir que es en 3 o 4 o 5. Entonces, supongamos que lo vamos a recuperar en 5 años. Va a ser entonces 20.000 dividido entre 5. Va a ser a 4.000 por año. 4.000 cada año durante 5 años. Lo que significa que lo tenemos que tomar en cuenta del año 1 al 5. Pero si me pide utilidad bruta en el año 7, ya no tengo que calcular ni restar esto de acá. Ya. Ahora los costos fijos parciales me dice que es el 4% de los ingresos. ¿Cuántos son mis ingresos en este año? Son 480.000.
por 0,04. Y esto va a ser igual a 19.200. 19.200. Ya. Entonces tenemos hasta ahí costos fijos. Para hallar el otro costo que necesitamos es costos variables. Costos variables. Y aquí, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice los costos variables un 54% de los ingresos. Entonces, esto directamente vamos a hallarlo en función de los ingresos. Y los ingresos para este año son 480.000 por 0,54. Y eso nos da 259.200. ya. Entonces, hasta ahí, si nos vamos con el cuadro, podemos sacar costos totales. Y esto va a ser igual a los costos fijos, que son estos de acá, y más esto de acá. Entonces, en total, ¿cuánto es el costo? Costo total. $278.400. Ya. Considerando esto, ¿no ve? Estos tres. Ya, los No, ingresos. espera. No sumé el 4.000. Los tres, ajá, 4.000. Esos tres serían 282.400. 282.400. Ya. Luego teníamos que sacar lo que es utilidad bruta. Y eso va a ser igual a los ingresos menos los costos. ¿Cuánto da? 480.000 menos 282.400. 197.600. Ya. Luego de la utilidad bruta, tendríamos que sacar la utilidad imponible. Para eso necesitamos lo que es el IT, que va a ser igual al 3% de los ingresos. Y los ingresos son 480.000. ¿Cuánto es el 3% de los ingresos? $14.400. Luego necesitamos el IVA. El IVA, ¿qué dice respecto al IVA? El IVA neto es del 6%. Entonces, ¿a qué nos vamos? En esta parte hace referencia a que igual está tomando como base los ingresos. ¿Por qué? Porque IVA de débito y crédito. Lo primero que sacábamos era en base a los ingresos, el débito. Entonces le sacábamos el 13%. Y luego restábamos todos los costos facturados. Ya, pero aquí me está sacando directamente el IVA neto, que es lo que vamos a pagar en base a los ingresos. Como que ya hizo una comparación, sacó porcentajes y sale el 6% de los ingresos. Y eso sería lo que es el IVA neto, pero también hay ejercicios en que hay que calcularlo, como lo hicimos hace rato. El 6% de 480.000. 28.800. 28.800. Entonces ya con eso podemos sacar
utilidad imponible. Y sería la utilidad bruta menos 14.400 menos 28.800 y eso sería 154.400. Ajá, eso. Ya con la utilidad imponible, podríamos sacar lo que es el impuesto a las utilidades, IUE, que es el 25% de esto de acá. Ya. Pero si me pide la utilidad, que esto es lo que yo pensaba, digamos, si directamente él quiere utilidad neta, estoy restando el 25% de la utilidad imponible. Entonces la utilidad neta me va a quedar la utilidad imponible por lo restante, digamos, el 0,75. Entonces 154.400 por 0,75 y eso me va a dar 115.800. 115.800. Ya, es lo mismo que yo saqué, digamos, el 25% de esto, que me va a dar 38.600 y agarre y reste 154.400 menos 38.600 me tiene que dar lo mismo. Entonces, si me pide directamente esto, puedo ahorrarme unos 5 segundos, digamos, en directamente sacar el 75%. Ahora, si me pide el impuesto a las utilidades, tengo que sacar obligatoriamente esto, si me pidiera en la orden, digamos. Hasta ahí tenemos el inciso A. Pero básicamente es eso. Ahora me dice el IVA en el año 5. Entonces me pide que llegue hasta esta parte de acá. IVA en el año 5. Pero el IVA está en base a lo que es mis ingresos. Entonces, si yo conozco los ingresos en el año 5, puedo saber el IVA sacándole el 6% a esos ingresos del año 5. También habíamos dicho que los ingresos a partir del tercer año ya se está trabajando al 100%. Entonces, el IVA en el año 5 va a ser igual a los ingresos que eran 800.000 por 0,06, que es lo que representa ese 6%. Entonces, con un cálculo igual ya tengo un inciso. Y aquí el inciso A es el más largo. Entonces, esto de acá me da como resultado 48.000. Sí. Ya. Ahora nos toca el inciso C, que me dice utilidad bruta en el año 7. Entonces, utilidad bruta se refiere a los ingresos menos costos totales. Los ingresos, y aquí podemos trabajarlo de alguna manera que yo estaba pensando cuando estaba cursando la materia, por ejemplo. Aquí tenemos, digamos, los ingresos.
Y los costos totales estamos trabajando en base a lo que es los ingresos también. Nos dice que los costos fijos parciales son el 4% de los ingresos de ese año. Entonces, dentro de los costos totales están los costos parciales, costo fijo parcial, que va a ser el 0,04 de los ingresos de ese año. Y aquí, ¿qué más vamos a sumar? Para el año 7 que me está pidiendo, ¿yo voy a usar la amortización diferida o no? Amortización de la inversión diferida para el año 7. Esto que hemos calculado acá, amortización de la inversión diferida. Para el año 7, ¿lo tengo que utilizar o no? No se tiene que utilizar porque esto hemos dicho que vamos a recuperar esa inversión en 5 años. O sea, vendría siendo un costo fijo que yo me propongo que en 5 años voy a recuperar mi dinero, los $20,000 que estoy invirtiendo. Entonces, cada año yo lo considero como costo eso que estoy recuperando, porque lo invertí y me estoy devolviendo, digamos, a la empresa. Entonces, pasado esos 5 años, yo ya recuperé los 20,000. En el año 7 yo ya no tengo por qué considerarlo como costo, si yo ya lo recuperé. Entonces, vamos a tener solamente esto que nos dice costos fijos parciales. Y luego, acerca de los costos variables, tenemos que es el 54% de los ingresos. Entonces, tenemos costos variables 0,54 de los ingresos. Entonces, aquí es como que agarrara y 1 menos 0,04 menos 0,54 y lo multiplique por los ingresos. Y en una operación yo puedo sacar lo que es la utilidad bruta, porque simplemente quiero los ingresos menos los costos. Y todos los costos están en función de los ingresos. Yo puedo sacar y decir que aquí los 800,000 total. Aquí puedo sacarle el 0,04 por 800,000 o 0,54 por 800,000. Pero para mí es como que hay muchas operaciones un tanto innecesarias porque simplemente puedo agarrar y esto, miren, es 1 menos 0,58 por los ingresos, que los ingresos son 800,000. Entonces simplemente hago unas restas y multiplicación y tengo el resultado. Claro que esto, o sea, lo que yo pienso, si quieren lo pueden hacer, no, también pueden agarrar y hacer estas operaciones de acá, según lo que les diga el enunciado. Esto funciona cuando están todos los costos o todos los datos en función del ingreso o en función de algo que estén en común. Aquí lo que tienen en común son los ingresos. Que los ingresos en un mismo año, si estamos hablando de un año, son los mismos, digamos, este es el mismo monto para el año 7.
¿Eso se entendió? Sí, Loreta. Ya pues. ¿Y cuánto sale? 336.000. Ya. Entonces, eso. A no ser que les pida, digamos, ingresos, costos totales, utilidad bruta, pero si pide solo el resultado, yo creo que sería válido esto. Si pide solamente la respuesta de cada inciso. El inciso D ya lo hicimos. El inciso E, la recuperación del capital de trabajo en el año 8. Entonces, aquí vamos a volver un ratito a esta parte de acá. Se refiere a lo que es capital de trabajo, y aquí si se fijan me da un mes. Pero ¿qué es lo que pasa? Es algo parecido a lo que hablábamos en las depreciaciones. O sea, durante un mes se va a comprar esa cantidad de materia prima de insumos, se va a pagar a cajas, a bancos, etc. Y para el siguiente mes, si estoy proyectando otra vez, voy a ocupar esa misma cantidad de dinero. Es como que otra vez gasto, se me devuelve y otra vez vuelvo a gastar lo mismo. Entonces yo solamente necesito calcular este monto para el inciso D. Va a ser el mismo monto en el año 1, en el primer mes, en el segundo mes, en el año, etc. ¿Y cuánto es ese monto? Ese monto ya lo hemos calculado acá. Capital de trabajo. Entonces esta sería la respuesta del inciso E. ¿Eso se entendió? ¿Puedes volverle a explicar por qué? Si me pide la recuperación del capital del trabajo o el capital de trabajo en cualquier tiempo, año, mes, va a ser el mismo, solamente necesitas saber el monto. Es que vos compras esta cantidad de materia prima al mes o invertís todo esto en un mes, pero al siguiente mes vas a volverlo a recuperar, digamos, y vas a volver a invertir lo mismo. Entonces, en cualquier instante vas a estar invirtiendo esa misma cantidad de dinero, según tus proyecciones. Gracias. Ya. Y eso sería este primer ejercicio. ¿Alguna duda de acá? No sé si quieren empezar otro o lo dejamos ahí. O sea, tipo para que lo veamos lo que acabas de enseñar, ¿tendrías tiempo de pasar otra mañana o no? Yo creo que sí, porque mañana solamente tengo medio ambiente. Yo, porque